Ninguna persona sensata justificaría la extinción de una especie silvestre. Menos aún si se trata de un pequeño y hermoso venado nativo de las pampas argentinas. Sin embargo, este macho que vemos pertenece a una población que quizá no sobreviva a los próximos 20 años. Esta es la razón por la cual en Corrientes muchas personas unieron sus ideas y sus esfuerzos para que esto no suceda, en un intento por conservar a esta población de venados de todas las maneras posibles. Fantasmas del Aguapeí. La región pampeana actual. Un escenario de cosechas masivas en el cual hay cada vez más máquinas y menos hombres. El enorme poder transformador de la agricultura se traduce en las imágenes satelitales en una gigantesca cuadrícula extendida a lo largo del territorio. Pero este paisaje rural de la actualidad nos hizo olvidar el pasado. Y hoy casi nadie puede imaginar la llanura como era hace un poco más de un siglo. Una interminable planicie cubierta por pastizales naturales. Un ecosistema complejo que daba sustento a centenares de especies silvestres. Una de las más comunes era el venado de las pampas, un pequeño cérvido que llegó a ocupar más de 50 millones de hectáreas a lo largo del país. Su distribución era tan amplia que los expertos creen que había millones de ellos. Pero bastó un siglo de producción agropecuaria para terminar con el ecosistema del venado, y de aquella enorme población queda apenas una muestra insignificante de su antiguo esplendor. Hoy sobreviven en la Argentina 4 minúsculas poblaciones de venados, con apenas unos 2.000 individuos en total. En los malezales ubicados entre el Iberá y el Aguapeí, en el noreste de Corrientes, existe uno de estos últimos grupos de venados. Los animales sobrevivieron allí durante décadas porque no interfieren con el uso ganadero de estos pastizales. La importancia de la población llevó a que fueran declarados Monumento Natural Provincial. Pero en la actualidad, la situación cambió y ahora estas tierras son cubiertas con cultivos forestales, los cuales eliminan el pastizal que necesitan los venados. La situación del venado en Corrientes es crítica. El problema que tiene es que el hábitat en el que vive el venado de las pampas, los pastizales, están cambiando a una velocidad muy rápida por la entrada de la industria forestal. En 15 años, las forestaciones eliminaron el 25% del hábitat de los venados correntinos y siguen avanzando rápidamente. A la especie la amenaza el hombre no porque lo mata, sino porque le cambia el hábitat. Si la tendencia sigue así, y todo apunta a que probablemente incluso se acelere, es posible que en 10-15 años ya no quede pastizales, sino quede hábitat para el venado de las pampas y se extinga la población de venados de Corrientes. No sería la primera vez que esto sucede en Corrientes. Hace algo más de una década, las enormes superficies forestadas con pinos y eucaliptos eliminaron una pequeña población de venados ubicada muy cerca de la localidad correntina de Concepción. El cambio en el uso del suelo y la pérdida de hábitat extinguieron esta población para siempre. Ahora, los venados correntinos corren por el filo de la navaja y solo medidas inteligentes podrían impedir que se transformen en los próximos fantasmas del pastizal. Una forma de proteger a los venados era la creación de una reserva en la región. Y para crear una reserva, lo primero que debía hacerse era conocer la población correntina. Una serie de conteos aéreos realizados durante 2006 dieron los primeros datos, pero mostraron también que era necesario evaluar la población en el terreno. Es
como que se están yendo al campo de al lado. Durante 3 años, Alicia Delgado recorrió la región censando venados. De esta manera, ella pudo determinar con bastante precisión el área ocupada por los venados y estimar el número de animales de corrientes. Pero se los ve muy tranquilos. Paralelamente, Alicia realizó numerosas encuestas con los estancieros y los trabajadores rurales de la zona, continuando un trabajo iniciado antes a través de reuniones con productores del norte correntino. Se logró que los ganaderos de la región prestaran un indispensable y enorme apoyo al trabajo de conservación de los venados correntinos. El trabajo de Alicia permitió determinar las áreas con mayor densidad de venados. Posteriormente, y gracias a la donación de Arcadia, una organización conservacionista europea, la Fundación Flora y Fauna Argentina pudo comprar 500 hectáreas para crear la primera reserva dedicada primordialmente a la conservación de venados en Corrientes. La reserva fue llamada Guasutiñu, término guaraní que significa lugar de los venados. La idea es apostar a la conservación del venado, donde está hoy en día, y los pinos están avanzando a través de la reserva que estamos trabajando con Flora y Fauna Argentina, cuyo objetivo fundamental es conservar venados. La reserva es pequeña, pero puede ser un refugio efectivo para los venados. De hecho, con un año de manejo sin ganado de los pastizales y con pequeñas quemas planificadas, la reserva pasó de tener 5 animales hasta alcanzar un número de 56 individuos, lo cual indica que el esfuerzo valía la pena. La conservación in situ parte de la base de que es posible alcanzar algún tipo de acuerdo con los sectores productivos locales para que, sin dejar de producir, se garantice un piso mínimo de conservación. Pero el avance de las forestaciones podría ser ineficaz este tipo de estrategias. Algunos productores habían asumido el compromiso de establecer implantaciones de pino, eucalipto, de manera tal de que permita la convivencia con la especie. Pero en la medida de que económicamente eso no permita, la posibilidad de que la especie continúe se ve limitada. La reserva se encuentra ubicada en el corazón del área donde se expanden los cultivos forestales, y es muy probable que su tamaño no sea suficiente para proteger a los venados en un futuro cercano. El venado fue la víctima más notable de la expansión productiva argentina, y por décadas solo sobrevivió en regiones donde la agricultura no pudo entrar. Pero en la actual globalización económica, la demanda internacional de pulpa de celulosa crece día a día. Las forestaciones invaden a la cuenca del Río de la Plata y, por supuesto, el noreste argentino, transformando la conservación de los venados del Aguapeí en un serio problema. El problema es que la situación allí es realmente grave, porque no nos estamos enfrentando a procesos pequeños, nos estamos enfrentando a un tema global. Estamos hablando que a nivel mundial hay 2 lugares donde la gente está eligiendo plantar pinos, y son el sudeste asiático y la cuenca de la Plata. O sea, es enorme, son procesos macroeconómicos ante los cuales no nos podemos enfrentar. Estamos hablando de millones y millones de dólares invertidos en plantación forestal para alimentar las grandes papeleras del Río de la Plata. Ante eso, apostar por la conservación del venado en la cuenca del Aguapeí, que está identificada como área forestal, es una apuesta muy arriesgada. Ante la necesidad de conservar los venados correntinos, la creación de una reserva es una solución convencional. Pero, ¿será suficiente ante el avance de las forestaciones? ¿Podrán 500 hectáreas ser un espacio adecuado para los venados frente a decenas de miles de hectáreas forestadas con pinos? La necesidad de conservar la población in situ dará buenos resultados en las próximas décadas. Es justamente allí donde la idea de necesidad debe combinarse con la de oportunidad. La existencia de un campo de 10.000 hectáreas con vocación de conservación
y ubicado en el interior mismo de la Reserva Natural Iberá, brindaba una oportunidad única para emprender otra estrategia de conservación de los venados: la creación de una nueva población de la especie en Corrientes. La creación de una segunda población de venado de las Pampas en Corrientes, dentro de la Reserva de Iberá, es una oportunidad increíble. Esta segunda población dentro de la Reserva de Iberá serviría como un seguro de vida ante lo que pueda pasar con la población que queda hoy en día fuera de la Reserva de Iberá, en los bañados del Aguapeí, y que es la que está siendo amenazada por el avance de la industria forestal. Es una manera de no poner todas nuestras expectativas de conservación de la especie en un único lugar. El sitio elegido fue la Lomada de San Alonso, una enorme isla en el interior del Iberá, con 10.000 hectáreas de excelentes pastizales. En definitiva, se trataba de aplicar dos medidas de conservación complementarias ante la grave situación de los venados correntinos. La idea es combinar conservación in situ y conservación ex situ. O sea, por un lado, apostar por conservar el venado de las Pampas donde hay ahora en la zona del Aguapeí, con la reserva Guasutí-Ñu que maneja flora y fauna argentina, y intentamos crear esa segunda reserva en la Lomada de San Alonso, que serían 10.000 hectáreas de reserva de máxima calidad. Pero crear una nueva población demandaba el traslado o traslocación de animales desde su área de distribución hasta la Lomada de San Alonso. Aquí tiene para colgar sueros. La traslocación se llevó adelante según lo planificado, pero esto demandó un enorme trabajo previo y también el apoyo constante del Estado provincial. El principal problema que debía superarse en la captura era el acercamiento. Los venados serían capturados con dardos anestésicos, y este método requiere estar a una corta distancia de los animales. Así, fue necesario acostumbrar a los venados a los vehículos terrestres, y el guardaparque Maxi Navarro estuvo a cargo de esta tarea durante un año. Un año de estar acá, un mínimo de 10 días al mes, haciendo el trabajo de amance de los venados, acercándose día a día, creando un vínculo entre cada uno de ellos y nosotros. El tractor fue el vehículo más eficaz en la superficie despareja del malezal. Además, una plataforma metálica acoplada detrás sería un buen soporte para los veterinarios encargados de capturar a los animales. Una vez que Maxi logró ganar la confianza de los venados, el proceso de la traslocación siguió su curso. Digamos, Maxi conoce el lugar, Mauricio va a tomar las decisiones y ahí cualquier cosa. Yo y Gustavo vamos a trabajar con el... Para llevar adelante el procedimiento, se convocó a un grupo de veterinarios brasileños encabezado por Mauricio Barbanti. Mauricio representaba a la persona con mayor cantidad de cérvidos manejados de América Latina, y la otra cosa que resultó es que hablando con él se emocionó mucho con el proyecto, le pareció un proyecto de máximo interés, a pesar de estar en Brasil él, y se emocionó con él y dijo, bueno, cuente conmigo. Ahora no hay tiempo que perder. Los veterinarios preparan sus equipos para asistir a los animales. También se cargan los dardos que se usarán en la captura. Bien, vamos a utilizar estos dardos de 3 centímetros de capacidad. Lleva 3 centímetros de la droga anestésica y después lleva aire a mucha presión. Van presurizados con mucho aire. Y de esa manera, cuando inyecta al animal, cuando ingresa la aguja, al desplazar la gomita que tapa el orificio de la aguja, ahí va a comenzar a ingresar la droga al animal. Finalmente, el equipo de captura sale al campo. Un grupo de colaboradores lo sigue a la distancia. Su tarea consiste en observar al venado después del disparo del dardo y no perderlo de vista. El animal podría escapar a la carrera y perderse una oportunidad de captura. En la plataforma del tractor, el equipo logra acercarse a un grupo de animales. Nos podemos poner a la par de ella.
Una hembra parece un blanco fácil. Esta vez el disparo falló. Por un lado, el acercamiento no fue suficiente. Por el otro, el viento desvió el dardo algunos centímetros. El equipo ahora se acerca lentamente al grupo, tratando de buscar una línea de tiro a favor del viento. Esta vez, Gustavo Solís logra dar en el blanco. Ahora todos deben observar atentamente al animal. Puede ser que tenga inyectado. Entonces vamos a mirar ahora la reacción del bicho. En los próximos minutos, el comportamiento del macho muestra que la anestesia está haciendo efecto. Ahora los segundos cuentan. Es preciso capturar al venado cuanto antes para sacarlo del campo. Todos los miembros del equipo trabajan con celeridad. Mauricio sabe que el tiempo corre, pero dentro de su preocupación infunde tranquilidad a sus compañeros de trabajo. Ok, vamos. En el centro de atención armado en pleno campo, el ciervo es preparado para su transporte final. Se le coloca el radiocollar, que servirá para seguirlo. Los veterinarios aprovechan estos minutos para tomar muestras del animal y también para acondicionar al macho para aplicarle anestesia gaseosa, más segura y suave, durante el vuelo. Eu acho que é melhor virar 03 ou 02. A preta tá lá, a preta pode te dar um pouco mais de informação. Então, essa passa para baixo. El vuelo hacia San Alonso demora 30 minutos. Entonces comienza la última etapa previa a la suelta. Aquí los veterinarios deben controlar que el animal se recupere correctamente de la anestesia. María Ángela tiene mucha experiencia en el trabajo con ciervos y ahora está conforme con la recuperación del macho. O que foi ótimo. Não demorou muito e levantou tranquilo, com poucas tentativas, o que pode traumatizar. En pocos días los venados son liberados en la lomada. A través de la señal que emiten los radiocollares, se puede localizar a cada individuo, tanto desde el aire como desde tierra. El seguimiento de los venados permitirá conocer su adaptación al nuevo medio y también la evolución de esta pequeña población de venados introducida en San Alonso. Si esa población funciona bien, estaríamos hablando de la mayor reserva de venados de todo el país. 10.000 hectáreas de hábitat de máxima calidad y bien protegido da para muchos venados. Los venados correntinos están comenzando a ser conservados en la región del Aguapeí, mediante la acción conjunta del gobierno provincial, los productores y las organizaciones conservacionistas. Pero en un contexto marcado por amenazas en el mediano plazo y con un triste antecedente de extinción en la provincia, los animales liberados en San Alonso tienen ahora una nueva oportunidad para sobrevivir en el interior de la Reserva Natural Iberá. Los venados de San Alonso contribuirán a crear la quinta población de la Argentina y podrían convertirse en una enorme esperanza para toda la especie.